Ecuador amazónico. Y vamos a continuar con esa postura. México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte. Una disculpa pública. Son tales como para requerir el ejercicio de su facultad de indicar medidas provisionales. Irrespetuoso, que violó nuestra soberanía. La Corte Internacional de Justicia le da la espalda a México. Hoy 23 de mayo del año 2024 es un día negro para la justicia, la legalidad, las instituciones internacionales, puesto que desde hace 15 días México y Ecuador habían expuesto sus casos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, esto evidentemente en Países Bajos, y derivado de esto se tenía gran expectativa sobre este día. Por un lado, México pedía lo que eran las medidas cautelares y por otro lado Ecuador decía que no procedían. Sin embargo, todos contábamos con que la Corte Internacional era un organismo imparcial y justo que daría la mejor resolución al contar con algunos de los mejores catedráticos de todo el mundo. Pero el día de hoy nos dimos cuenta que el sistema jurídico y legal internacional no solo está corrompido en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Pues aquí no importa quién tenga la razón y necesite que se le haga justicia, sino aquel que tenga más amigos o aquel que pague más. Así que con tristeza, el día de hoy te contaré los pormenores de la resolución de la CIJ, que debió haber puesto muy contento al gobierno ecuatoriano y a su pueblo, pero que deja desamparado al pueblo mexicano al sentirnos ultrajados al ser socavada nuestra soberanía por un país sudamericano. Pues todo esto se resume en que la CIJ en menos de media hora simple y sencillamente dijo que México no tiene la razón, puesto que Ecuador ya se comprometió a no volver a hacerlo. ¿Listos? Comenzamos. ...30 minutos de injusticia y humillación. Este fue el tiempo que le tomó a Nawaf Salam, un ciudadano libanés que actualmente es el presidente de la Corte Internacional de Justicia, desestimar lo que pedía México. Incluso seguramente has escuchado un dicho que dice que el barrio cuida al barrio, pero también los niños ricos se cuidan entre ellos. Pues deja que te cuente un poco sobre la educación de este personaje que actualmente es el presidente de la Corte Internacional de Justicia. Debes de saber que este personaje estudió en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París en el año de 1974. Después estudió un doctorado en Historia por la Universidad de Sorbona, también en París, Francia, y más tarde en el año de 1979 estudiaría un máster en Derecho por la Escuela de Derecho de Harvard, esto en Estados Unidos, y finalmente en el año de 1992 estudiaría un doctorado en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París. Y por último, debes de saber que actualmente es el presidente de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, pues más tarde vas a recordar todo esto que te acabo de comentar sobre la educación de este personaje. Sin embargo, hoy 23 de mayo del año 2024, el máximo órgano de justicia de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, es decir, la Corte Internacional de Justicia, desestimó lo que solicitaba México derivado del allanamiento de la Embajada de México en Quito, Ecuador. Sin embargo, para entender bien el tema, primero debemos de saber exactamente qué era lo que estaba pidiendo México, cuáles son las medidas provisorias que le fueron denegadas a México. Deja que te cuente rápidamente. Bueno, pues estas medidas provisorias eran proveer de seguridad a la embajada y sus archivos, que Ecuador se abstenga de entrar a la embajada, cuidar las residencias privadas de los diplomáticos mexicanos, que permitiera a México despejar los locales diplomáticos y las residencias de los agentes diplomáticos, que Ecuador no incluyera más acciones sobre la Corte Internacional de Justicia, además de que Ecuador se abstenga de cualquier conducta o acto que agrave la situación entre estos dos países. Sin embargo, en una decisión bastante cuestionable y en una comparecencia que solamente duró menos de media hora, el presidente de la Corte Internacional de Justicia, Nawaf Salam, dijo que se desestima la petición de México de medidas provisorias, ya que no existe una situación de riesgo real e inminente que amerite dictar medidas provisionales para Ecuador, pero recuerda el carácter de inviolabilidad de las embajadas y la vitalidad de cuidar este aspecto según la Convención de Viena, agregando que su decisión se basa en las cartas que Ecuador ha enviado a la Corte, donde se compromete a resguardar y proteger la sede diplomática de México, así como las residencias donde trabajaban los diplomáticos, y finalizó diciendo que la CIJ supervisará que Ecuador cumpla lo mencionado en dichas cartas. Todo esto donde Ecuador hizo promesas en cartas dirigidas a la Corte y en audiencias públicas el mes pasado, donde abarcaban las preocupaciones expresadas por México en su solicitud de medidas provisionales. Además de que subrayó que dadas las promesas de Ecuador, la Corte considera que por el momento no existe urgencia de requerir órdenes preliminares.
A ver, mis hermanos, vamos a entender rápidamente esto. Por un lado, todo pareciera indicar que, bueno, este round, este caso, esta primera audiencia la gana Ecuador porque finalmente logran lo que querían. Y esto era principalmente que no se les dieran las medidas provisotorias. Sin embargo, ¿qué pasa con todo este trasfondo? Por un lado, mencionan eso, que Ecuador hasta el momento va ganando este caso. Y por otro lado, del lado de México, todos pensaríamos que efectivamente vamos perdiendo el caso. Sin embargo, algo que es muy interesante es que tanto el canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, también como el presidente, dijeron que finalmente lo que se nos dio es lo que estábamos buscando en su principio, que era que la embajada se resguardara, que los archivos se mantuvieran en su lugar y que Ecuador ya no ingresara nuevamente a la embajada. Y eso finalmente sí lo dio la Corte Internacional de Justicia. Sí, lo que se pedía en las medidas cautelares era de que se protegiera la embajada. Pues dijo que Ecuador mismo se comprometió a ya no volver a entrar. Y hasta este momento hay un sabor agridulce, porque por un lado decimos, evidentemente ya no se van a meter a la embajada, ya se nos dio lo que estábamos pidiendo al principio. Sin embargo, por otro lado, muchos de nosotros estamos sacados de onda y tenemos un sabor agridulce porque esperábamos que hubiera ya sanciones para Ecuador, las cuales efectivamente se desestimaron por parte de la Corte Internacional de Justicia. Y es que aquí la información queda un poco al aire, no se sabe exactamente cómo está la situación y cómo se va a abordar todo este tema, porque por un lado se dice que en este caso se desestima todo lo que estaba pidiendo México, pero por otro lado se menciona que efectivamente todo lo que había pedido México, a excepción de que Ecuador no sea expulsado de la ONU, todo eso ya está contemplado por el gobierno de Ecuador actualmente. Así que antes de continuar con este tema, me gustaría que ustedes me pongan en la parte de los comentarios qué opinan sobre esto. ¿Creen que México ganó? ¿Creen que perdió? Les hice una encuesta en YouTube donde les preguntaba qué opinaban sobre esto. Todos decían que estaban en desacuerdo con la decisión de la Corte Internacional de Justicia porque esperábamos, según esto, medidas un poco más drásticas contra Ecuador. Sin embargo, algo que no podemos dejar pasar por alto es que la Corte Internacional de Justicia dijo algo interesante en esta sesión, que no podemos olvidar la parte de los acuerdos de Viena, en los cuales la inviolabilidad de las embajadas es algo que no se puede perder y es algo muy importante, y es algo que incluso el secretario o el canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores en una entrevista dijo que esto es parte de lo que estaban buscando, que la Corte dijera que finalmente esto es algo grave, que es algo que no se puede permitir. Sí recibe lo que estaba buscando, que es un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones. Porque no podemos olvidar que esto no se ha acabado, es decir, esto es un juicio largo en el cual, si en este momento Ecuador dice que sí, que ya no van a volver a violar la embajada, esto evidentemente le puede servir al gobierno mexicano para que en un futuro, en próximas sesiones, se saque ahora sí el tema de por qué Ecuador ingresó a la embajada. Así que esto evidentemente ya está en palabras del presidente. Dijo y mencionó que sí, por un lado el trago es agridulce, se le veía un poco molesto al presidente porque no se les había dado la razón completamente a México. Sí, lo que se pedía en las medidas cautelares era de que se protegiera la embajada. Pero por otro lado también mencionó que esto es un juicio largo y que pues le tocará más que nada al próximo presidente. Lo cierto es que esta decisión parece muy sesgada y alineada a los intereses de Ecuador, pues la CIJ prácticamente omite que Ecuador haya pisoteado los acuerdos de Viena al entrar por la fuerza a una embajada. Omite también las quejas y disposiciones solicitadas por México, pero le da la razón a Ecuador. Para que me entiendas, es como si estuvieras cómodo en tu casa y de repente llegara una chica golpeando tu puerta y mencionara que está siendo golpeada por su esposo, y entre gritos ella te pidiera que la auxilies. Tú en ese momento la dejas entrar a tu casa porque la vienen persiguiendo, y mientras investigas qué está pasando y si realmente ella tiene la razón, y la dejas quedarse ahí unos días en lo que llamas a la policía o le pides que salga de tu casa, en ese preciso momento llega su esposo, rompe la puerta de tu casa, entra por la fuerza y armado, te amenaza a ti, golpea a tu familia y se lleva por la fuerza a tu esposa. Tú interpones entonces una demanda por allanamiento de propiedad privada y daños morales. Sin embargo, el esposo se defiende diciendo que su esposa le robó 1000 pesos y por eso la estaba siguiendo. Sin embargo, que ya no volverá a entrar a tu casa, y para sorpresa de todos, el juez le da la razón al agresor y tú te quedas con una puerta rota, con tu familia golpeada y con una impotencia porque el juez no le interesó el abuso de la fuerza en tu contra. Sin embargo, unos días después te enteras que el juez estudió en la misma escuela que el agresor. En este momento, tú ponme la parte de los comentarios ¿qué harías? Número 2, México y el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, esta resolución se dio a conocer por ahí de las 7-8 de la mañana. En ese entonces comenzaba lo que era la mañanera del presidente, y justamente ese tema se abordó en la mañanera del día de hoy, y abordaron el tema cuando uno de los que se encontraba en el recinto le comenta que el presidente de Ecuador, es decir, Daniel Noboa, le estaba diciendo, o había salido a decir el jueves pasado, que él ya estaba planeando reanudar las relaciones diplomáticas con México, a lo cual el presidente Obrador dijo que no estamos interesados en mantener diálogo
con quien no respetó nuestra soberanía, mencionando que el gobierno de México ya no tiene nada que ver con el de Ecuador y que esto se resolvería en la Corte Internacional de Justicia. También habló sobre Jorge Glass, mencionando que ha dialogado con otros países para que se le mantenga en libertad, pues cuenta con asilo político por parte de México, el cual por cierto no se ha respetado. Sin embargo, también mencionó que dichos países no les ha importado, es decir, que le han dado la espalda a México. Le tiene concedido asilo en México y no les ha importado. Por lo que finalmente añadió al mandatario que México sigue firme en solicitar 4 puntos clave, todo esto para que quede precedente y no se vuelva a repetir en el mundo el allanamiento a una embajada. Punto número 1, disculpa pública, esto evidentemente del gobierno de Ecuador. Número 2, que se respete el derecho de asilo, en este caso lo que estamos mencionando de Jorge Glass, el cual cuenta con asilo político de México, sin embargo se encuentra en prisión. Número 3, no repetición, evidentemente esto mencionando que no se vuelva a ingresar ni a la embajada de México ni a la embajada de ningún otro país. Y punto número 4, la expulsión de Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas. Dicho lo anterior, cabe mencionar que no significa que el juicio se haya terminado, sino que esta es la primera resolución prácticamente en la cual se le dio la razón a Ecuador. Y este juicio continuará por mucho tiempo hasta resolverse, lo cual el mismo presidente sabe que ya no le tocará ver el desenlace de este caso, sino que él mismo dijo que le corresponderá al próximo presidente o presidenta llevar a este caso. Y lo que muchos deseamos es que México se le respete y se le demuestre al mundo que no puede venir cualquier hijo del vecino a meterse con nosotros y salir impune. Sin embargo, en un sistema corrompido a nivel mundial, francamente ya no se sabe si se trata de justicia realmente o simplemente de contactos y dinero. Número 3. Niños ricos protegen a niños ricos. Películas como El abogado del diablo o Un ciudadano ejemplar nos han mostrado el lado oscuro del sistema de justicia, donde todos hemos visto casos donde los ricos no pisan la cárcel. Todo esto porque tienen contactos o porque pagan fianzas, entre otros recursos que utilizan, como por ejemplo banqueros de cuello blanco que quedan libres pagando una pequeña fianza, o incluso casos más populares como el de Fofo Márquez, donde quedó libre en un caso donde cualquier ciudadano promedio hubiera pasado el resto de su vida tras las rejas. Derivado de esto, tendemos a creer que eso no pasa en otros países o menos aún en organismos internacionales como la ONU. Pero lo cierto es que la manzana no cae muy lejos del árbol, pues al parecer los poderosos son inmunes a sanciones. De hecho, en un video anterior te conté la biografía de Daniel Noboa, donde resaltaba que contaba con varios estudios en escuelas de renombre como por ejemplo Harvard. Y dato curioso es que, como te comenté al inicio de este video, también el presidente de la Corte Internacional de Justicia estudió en Harvard. Pero no solo eso, sino que, como ya vimos en otro video, mientras que México juntó a sus mejores abogados para llevar su caso, Ecuador contrató a 4 de los mejores abogados internacionales más reconocidos en el mundo para que lo representara ante la Corte Internacional de Justicia. De hecho, te recuerdo que el equipo legal de Ecuador lo encabezó Michael Good, un abogado inglés quien es miembro honorario de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU y además fue consejero legal en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido durante 35 años. También cuenta en su defensa con Sean Murphy, un profesor estadounidense quien también es miembro honorario de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, además de ser experto en solución de controversias internacionales. También estaba entre sus filas Alfredo Crossato, un asesor y litigante peruano, y finalmente Omri Sender, un abogado israelí. Es así como los 4 abogados forman parte de un grupo muy selecto que litiga ante la Corte Internacional de Justicia, lo cual de hecho es muy peligroso, incluso siendo reconocido por el mismo Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, por lo cual esto es digno de una película de Hollywood donde el culpable contrata a los mejores abogados, todo esto a fin de ganar aunque no sea lo más justo del mundo. Y esto es el hecho de que Ecuador, cuando llevó a Andrés Terán, el embajador de Países Bajos, a este caso no fue una casualidad, sino que Andrés Terán tenía ventajas significativas sobre los abogados mexicanos al contar con más contactos en Países Bajos, precisamente donde se encuentra también la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Todo esto además de conocer mejor cómo se manejan los conflictos internacionales de esta índole al contar con 4 de los abogados más experimentados del mundo y con más contactos de toda la Corte Internacional de Justicia de la ONU, lo cual pudo haber sido decisivo para influir en la decisión que tomó la Corte, por lo cual solo queda aprender de los errores, prepararse mejor y procurar hacer respetar a México, porque si el mundo con casi 200 países se da cuenta que un pequeño país como Ecuador, pero con respaldo de poderes más grandes, puede bofetear a México, uno de los 15 países más importantes del mundo, sin temor a ninguna condena, ¿qué nos garantiza como mexicanos que el día de mañana otro país igualmente respaldado por poderes más grandes no nos vuelva a hacer lo mismo? O peor aún, que se repita lo acontecido en el año de 1846, cuando el mundo dejó solo a México mientras le robaban la mitad de su territorio.
Número 4. La mano que mece la cuna. Algo que es innegable y algo que muchos de nosotros nos dimos cuenta y que incluso yo estuve leyendo en los comentarios de los videos pasados, es que muchos de ustedes comentaban que justamente Ecuador no se pudo haber aventado a este conflicto con México, siendo un país más poderoso, más grande, si no hubiera estado respaldado por algunos otros países o por algunas otras personas más importantes o más poderosas. Y es que todo esto sería una analogía como por ejemplo si un niño de secundaria golpea a uno de preparatoria. Todo esto porque el hermano del de la secundaria es universitario, evidentemente el de la universidad lo va a defender, y eso es justamente lo que estaban comentando muchos de ustedes en las redes sociales, y es precisamente ahí donde salían el nombre de algunos países, incluso del tío Sam. De hecho, esto es solamente una teoría, pero se mencionaba que este conflicto se hizo para desestabilizar a México, luego de que durante los últimos años haya tenido un crecimiento envidiable, pasando de ser la economía número 16 o 15 a la número 11, dejando atrás a España o Corea del Sur y muy cerca de Canadá o Brasil. Además de que en lo que va del año 2024 está pisándole los talones a la economía rusa, quitándole el trono también del mayor exportador hacia los Estados Unidos a la segunda potencia económica del mundo, es decir, el dragón chino. Y es así como México durante los últimos años ha experimentado un despertar del águila azteca, esto al crecer casi en todos los rubros internacionales, posicionándonos como uno de los países en vías de desarrollo con mejores expectativas rumbo al año 2030 y 2050. Es por eso que se menciona que agentes extranjeros buscaron un conflicto en Latinoamérica donde Argentina, Perú o Ecuador tuvieran problemas con México a fin de debilitarlo, siendo el más grave de todos estos casos Ecuador, donde si hubiera habido otro presidente hubiera actuado no de forma pacífica y diplomática, sino con aires de conflicto armado, donde México claramente le pasaría lo mismo que Rusia. Al tener un conflicto, aunque este sea muy fuerte, su economía se desaceleraría, y si bien es cierto que esto solamente es una teoría en redes, lo que sí es cierto es que a muchos países no les gusta que México siga creciendo, desarrollándose y dejando a países de primer mundo como España detrás. Pero aún más cierto es que en estos buenos momentos mexicanos, a lo que podríamos llamar época dorada mexicana, donde la influencia de México cada vez es mayor a nivel mundial, lo que menos necesita el pueblo mexicano en este punto es desestabilidad, sino todo lo contrario. No podemos olvidar que este año 2024 es decisivo, pues México tiene elecciones y necesitamos todos los mexicanos que la estabilidad que ha tenido el país durante las últimas décadas se mantenga. Todo esto para que propicie que este crecimiento no solamente se mantenga, sino que aún crezca más. Es así como este es un momento decisivo donde hay que ver más allá como mexicanos. Quizás por un lado nos abofetean, pero México debe tener su objetivo claro, el cual es tener estabilidad y seguir creciendo hasta llegar a un punto donde aunque el más grande de los universitarios quiera molestarnos, ya no lo hará porque seremos suficientemente fuertes como para defendernos de cualquier país. Es así como tenemos que visualizar llegar a base de trabajo y estabilidad a una posición como de otros países como por ejemplo China, Estados Unidos o Reino Unido, donde cualquier país que lo quiera atacar lo pensará no una, ni dos, ni tres veces, sino 1000 veces antes de abofetearnos, tal cual como lo hizo Ecuador hace más de un mes. Sin embargo, después de todo lo que ya te comenté, ¿tú qué opinas sobre la decisión de la Corte Internacional de Justicia? ¿Crees que Ecuador hizo un mejor caso al contratar a personas que trabajan en la Corte Internacional de Justicia y tienen más contactos? ¿Qué crees que pase en las próximas sesiones de este juicio que se va a alargar por algunos meses? ¿Qué crees que pase en las próximas? ¿Crees que se le siga favoreciendo a Ecuador? ¿Crees que ahora ya se le dé la razón a México? Adicional a ello y finalmente, tú ponme en la parte de los comentarios ¿qué opinas sobre lo que te comento de que Ecuador tiene apoyo de otros países o de otras empresas, de otras personalidades, las cuales le están dando ese apoyo para que pueda ponerse al tú por tú con México? ¿Tú qué opinas al respecto? Todo eso déjenmelo saber en la parte de los comentarios. Les agradezco bastante que hayan visto este video hasta el final. Muchísimas gracias, no olviden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como MrCracks. Y finalmente, mis hermanos, no queda otra más que esperar la próxima sesión para ver qué pasa con este tema entre Ecuador y México. Les mando un fuerte abrazo, mis hermanos, y recuerden que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.